Así que deje que Dios abra su corazón, abra su alma, su mente para oír la voz de Dios en esta noche. Dios va a hablar profundamente a nuestros corazones, a nuestras vidas, y dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz. También dice que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Así que vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dios nos va a hablar un mensaje que se llama las razones de congregarnos y asistir a la casa de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Cuando le hayan encontrado, me confirman con un amén. Amén. Vamos a darle lectura en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque hemos podido abrir las Escrituras y usted nos da este privilegio de poder leerlas, de poder escuchar, Señor, esta exhortación, de poder escuchar esta palabra. Y sabemos que esta palabra viene de ti, viene del cielo, viene inspirada por el Espíritu Santo. Así que, Señor, te pedimos que sea usted predicando en esta noche, sea usted predicando en nuestras vidas, sea usted, Señor, por fe, de pie en este púlpito, para predicar al pueblo de Dios, para predicar a la iglesia, para predicar nuestras almas, nuestros corazones, para transformarnos, para cambiarnos, para hacernos, Señor, mejores cada día, para poder moldear nuestro carácter, nuestra personalidad conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, que tu palabra sea glorificada en esta noche, que solamente usted sea honrado, solamente usted sea exaltado y nosotros bendecidos por el poder de tu palabra. Señor Jesús, habla profundamente en nuestras vidas, porque nosotros necesitamos oír tu voz, necesitamos alimentarnos de tu palabra, Señor Jesucristo, porque nosotros, Señor, no estamos aquí para oír lo que nosotros queremos oír, sino lo que usted necesita hablar a nuestra vida, sino lo que nosotros necesitamos oír de tu palabra. Se lo pedimos, Señor, que usted nos hable con poder y autoridad, en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Nuevo Testamento, hermanos, enfatiza la importancia de la iglesia congregada. El autor del libro de Hebreos, él manda a todo creyente a ser parte de un cuerpo, a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a ser parte de una congregación. Y él también revela por qué es necesario, cuáles son sus razones de que esto sea necesario. El Nuevo Testamento también enseña que todo creyente debe estar bajo la protección, bajo el sustento del liderazgo de la iglesia local, bajo su protección, bajo la guía de la iglesia. Porque esto, imagine lo que es un rebaño. Y las ovejas deben estar adentro del rebaño para que estén protegidas, para que estén alimentadas, para que estén cobijadas en su refugio. Así como decía el Salmo 46, que Él es nuestro refugio, nuestro amparo que nos protege contra el mal clima, contra el tiempo malo. Entonces, eso es lo que proporciona a la iglesia, el cuerpo local. Es aquí en la iglesia en donde se pastorea. Y nosotros somos las ovejas de su prado. Y Él es nuestro pastor. Nosotros somos sus ovejas y Él nos pastorea. Él nos apacienta.
Apacentar significa dar pasto a las ovejas, dar alimento, dar pasto fresco, dar alimento fresco, nutritivo a las ovejas para que crezcan, para que maduren y para que también se desarrollen y puedan formar nuevas crías, y así se van multiplicando las ovejas. Es en la iglesia en donde se pastorea, en donde se apacienta, en donde se anima, en donde se amonesta, en donde se exhorta, en donde se reprende también, en donde se exhorta disciplina, en donde se enseña la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo, él da instrucciones a Timoteo. Él le da instrucciones acerca de la reunión de una congregación, de la reunión de la iglesia. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, Pablo le da esta instrucción a Timoteo, le dice: si no, sé ejemplo de los creyentes. Eso es algo que se ha estado perdiendo hoy en día en todos nosotros. Ser ejemplo para los demás, ser ejemplo para nuestros hermanos, ser ejemplo para los creyentes. Eso es algo que hoy en día se está perdiendo. Ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. También en 1 de Timoteo 4, verso 13 dice: ocúpate en la lectura de las Escrituras, en la lectura de la palabra, en la exhortación, en la enseñanza. Después en 1 de Timoteo 4, 14 dice: no descuides el don que hay en ti. Todo esto debe suceder en la reunión. Ser ejemplo, ocuparse en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuidar el don que hay en ti. No descuide el don que Dios ha puesto en usted. El don está para ejercerlo, para trabajarlo, para ponerlo por obra, en beneficio de la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. 1 de Timoteo 4:15 dice: ocúpate en estas cosas, ocúpese, trabaje en ellas. Dice también: permanece en ellas. 1 de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina, persiste en ello. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Todo esto debe suceder en la reunión. A Tito también Pablo le da instrucciones referente a la congregación. Él le dice en Tito 1:5: para que corrigieses lo deficiente, para que corrijas, para poder disciplinar, para corregir lo que está mal, para corregir lo que está deficiente, lo que no está marchando bien, para corregir. Entonces, si ustedes se fijan, toda esta lista que hemos dado, asistir a la iglesia no es solamente venir por venir. Aquí se viene con estas razones que están en 1 de Timoteo. Con estas razones se viene a la reunión, se viene a la iglesia. No venir sin ninguna razón, sin ninguna causa, sin ninguna meta. Dice: ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. Entonces, el énfasis en la reunión, en la congregación, en el culto, es la adoración. Es la adoración congregacional. Es la adoración todos juntos. Es escuchar la predicación de la palabra de Dios, porque es la voz de Dios. Es la voz del cielo, es la voz del Espíritu Santo que está hablando en nuestra vida y hablando en nuestro corazón. Para nosotros ser llamados a la obediencia, nosotros ser llamados a la acción, a movernos, a actuar, a ser ejemplo, mediante la exhortación y la enseñanza de las Escrituras, porque las Escrituras revelan la voluntad de Dios. El libro de Hechos también nos enseña lo que hacía la iglesia primera. ¿Qué es lo que ellos hacían cuando se reunían? Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, refiriéndose a la Santa Cena,
y en las oraciones. Hechos 2:46 dice otra palabra en común. Y perseveraban, perseverancia, perseverando unánimes, cada día en el templo y alabando a Dios. Y cuando sucedía eso, pasaba algo extraordinario. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es algo que nosotros queremos vivir en este tiempo. Ver que el Señor añade las almas que han de ser salvas en nuestra iglesia, en nuestra congregación. ¿Qué es perseverancia? Es firmeza, es constancia, es no rendirse, es no desertar, es no abandonar. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús dijo, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno del reino de Dios. Entonces los cristianos, ¿para qué se congregaban? ¿Para qué se reunían? Se reunían primero para aprender la palabra de Dios y para vivir en ella, esperando en sus promesas. En segundo lugar, para llevar a cabo acciones de amor, buenas obras y de servicio unos con otros en la unidad del Espíritu. Y aquí viene el pero. Pero en estos tiempos la iglesia se está viendo casi vacía. En estos tiempos en muchas iglesias donde hemos visitado, donde hemos conocido, las iglesias están casi vacías. Aún estando en semanas de actividades de la iglesia, están casi vacías. Muchas bancas desocupadas. Y se ve solo un remanente. Bienaventurados somos, dice, los bienaventurados los que están en la casa de Dios. Se ve un remanente fiel, un remanente leal, un ejemplo que se reúne cada día para alabar al Señor, para escuchar su palabra, para orar. Solo un remanente que se congrega y que son un ejemplo para los demás. Muchos son ancianos que son un ejemplo para nosotros que somos más jóvenes. Hermanas ancianas, un ejemplo para la mujer, un ejemplo para el varón, un ejemplo para el joven, para el niño. Santo es el nombre de Jesús. Aquí en la iglesia hay un libro de registro de miembros de la iglesia, pero que no refleja la asistencia a la iglesia. No refleja la asistencia a la congregación, sino que lo que más destaca al comparar ese libro es la ausencia o la inasistencia de los hermanos en la congregación. En estos tiempos los hermanos se congregan muy poco en las iglesias, y no es solo en la nuestra, es en muchas iglesias. En Lota, en Coronel, en Santiago, en Concepción, en todos lados está pasando esto. Se comprende cuando se trabaja por turnos de día, turnos de 12 horas, turnos de cuarto, tercer turno, o segundo turno, no entiendo mucho esa parte, pero cuando se trabaja por turnos, o cuando hay enfermedades que por indicación médica tiene indicado reposo absoluto o reposo relativo. Se comprende cuando hay un trabajo, un estudio de universidades que salen muy tarde o son de Concepción o son de muy lejos. Se comprende, Dios sabe, Dios comprende. Pero aún los sábados y los domingos, que muchos no trabajan, aún así se congregan muy pocos en la casa de Dios. Aún el día domingo, el día del Señor, se congregan muy pocos en la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué está influyendo en que dejemos de congregarnos? ¿Está influyendo el clima, el frío, la lluvia, el viento, el temporal? ¿Está influyendo en verano el calor, el sol? ¿O está influyendo la lejanía de nuestro hogar de la iglesia? ¿O está influyendo la cercanía
¿O está influyendo las enfermedades que tenemos? ¿O está influyendo los quehaceres de nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestros estudios? ¿O está influyendo que el horario del culto, de la reunión, no es el adecuado? ¿Qué está influyendo en que estamos dejando de congregarnos? Pero ¿será que esto es lo que tiene que influir en nosotros para venir o no a la iglesia? Bendito sea su nombre para siempre. O es Dios, o es su amor, o es su palabra, o es el Espíritu Santo lo que nos tiene que mover para ir a la iglesia, para congregarnos, para buscar su rostro, para buscar a Jehová, para buscar su Espíritu, para buscar sus bendiciones, para buscar sus promesas, para buscar su palabra, para oír su voz. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No solo la iglesia se está congregando menos, sino que los que se congregan, y en muchos lugares está sucediendo, lo hacen con muy poca disposición, con mucha indiferencia, con bajo entusiasmo. Ya no se escuchan, por ejemplo, amenes, gloria a Dios, aleluya, alabado sea su nombre. Ya no se ven manifestaciones del Espíritu Santo, como ayer predicaba nuestra hermana María. Ya no se ven obras del Espíritu Santo obrando en medio de su pueblo, en medio de la congregación. ¿Qué está pasando con las congregaciones? ¿Qué está pasando con nuestra congregación? ¿Por qué no crecen almas y se van llenando esas bancas que están vacías? ¿Qué está pasando en lo espiritual? ¿Por qué la iglesia está dejando de congregarse? Pero esto se está viendo en muchas iglesias, donde muy pocos hermanos se congregan. Las iglesias de hoy se están viendo desoladas. Las iglesias de hoy se están viendo dejadas de lado, desamparadas, abandonadas. Iglesias que por fuera se ven grandes y hermosas, pero por dentro están casi vacías, están con bancas vacías, están frías por tan poca gente que hay, que la iglesia no puede entrar en temperatura ambiente porque hay muy pocas personas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios está con nosotros. Santo es su nombre para siempre. Iglesias bonitas por fuera, pero vacías por dentro. Que están en indiferencia, que están quizá en tibieza espiritual, quizás indiferentes y quizás sin vida espiritual. Santo es el nombre de Jesús. Pero Dios, por medio de su palabra, Él nos llama a no dejar de congregarnos. Él nos está llamando a nosotros a no dejar de congregarnos. Él nos llama a asistir a la iglesia. Él nos llama a que vengamos a ser parte de su cuerpo. Porque Él compró este lugar a precio de sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Él lo compró para nosotros poder llegar a este lugar. Así es, Padre. Y Dios nos enseña en su palabra las razones y nuestro deber de asistir a la iglesia y congregarnos. La Biblia dice, no dejando de congregarnos. La iglesia no funciona como las sinagogas de aquel tiempo, donde funcionaban solo los sábados y el resto de la semana estaban cerradas. La iglesia no funciona así. No funciona solo los domingos. La iglesia funciona todos los días. La iglesia está los lunes con las mujeres. De martes a domingo está la reunión general, la reunión de la iglesia de adoración. Hay oraciones de cadena. Entonces las puertas de la iglesia están abiertas. Aquí hay puertas abiertas para todos. Dios ha puesto una puerta y una casa. Como dice su palabra, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y esta puerta está abierta para usted. Esta es su casa, mi casa, la casa de Dios. Entonces no podemos nosotros dejar de ser congregación. El apóstol Pablo, él ordena en el nombre del Señor Jesucristo a no dejar de congregarnos, a no abandonar la congregación, a no desertar, a no abandonar, a no soltar el arado.
a no dejar de reunirnos y de hacer lo que se debe hacer, servir a Dios en espíritu y en verdad, y ministrar a los hermanos en comunión. Después dice este texto bíblico, dice, como algunos tienen por costumbre, en este tiempo, el dejar de congregarse y las inasistencias a las reuniones ya se está volviendo una costumbre. ¿Qué es una costumbre? Es una práctica que se vuelve habitual, que se vuelve rutinaria de una persona o de un grupo de personas. Y eso se va volviendo una cultura y nos acostumbramos. El cuerpo se acostumbra fácilmente a una rutina. Y ese dejar de congregarnos se está volviendo una costumbre y una cultura. Bendito sea su nombre. Se está volviendo una cultura y una costumbre dejar de participar en las reuniones, dejar de participar en la buena enseñanza, dejar de participar de las bendiciones de Dios, dejar de participar en la presencia del Espíritu Santo, dejar de participar en los estudios bíblicos, dejar de participar en las actividades de la iglesia, dejar de participar en las salidas de la iglesia cuando la iglesia tiene invitaciones. Ahora es la costumbre la que mueve a las personas. Ahora es la costumbre lo que está controlando la vida de los hermanos, la vida de los cristianos, en vez de que sea el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios y el poder de las Escrituras y el poder de Dios obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, la que nos mueva, la que coloque el querer como el hacer para poder asistir en la obra de Dios. Después la Escritura dice, si usted va siguiendo el texto bíblico, dice, sino exhortándonos, animándonos, enseñando, reprendiendo en el poder de la palabra de Dios y bajo la unción del Espíritu Santo, exhortándonos las razones por las que debemos asistir y congregarnos a la iglesia, exhortándonos a no dejar de congregarnos para nuestro bien. Las razones de asistir a la casa de Dios, algunas son, primero, porque es un mandamiento de Dios. Deuteronomio 12:5 dice, sino que el lugar que Jehová tu Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Dios puso su nombre en este lugar. Dios puso este lugar como su habitación, como su morada, como su presencia. Por tanto, esa buscaréis y allá iréis. Segunda razón, porque es un refugio en tiempos de dificultades. Es un refugio en tiempos de pruebas. Isaías 37:1 habla del rey Ezequías cuando se le dijo que iba a morir. Entonces él rasgó sus vestidos y cubriéndose de cilicio, dice, vino a la casa de Jehová. Cuando estamos en dificultades, cuando estamos en crisis, cuando estamos en angustias, en grandes problemas, en grandes pruebas, nuestro refugio está aquí en este lugar, en la casa de Dios. Tercera razón es que este es un lugar de instrucción. Miqueas capítulo 4 versículo 2 dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ojalá si fueran muchos hermanos, muchos dijeran, venid, subamos a Cerro Obligado, subamos al monte de Cerro Obligado, porque allá está la casa de Dios, porque de allá nos enseñará sus caminos, porque de allá nos enseñará sus veredas, porque de allá saldrá la ley de Jehová, porque de allá de Cerro Obligado saldrá la palabra de Jehová. Ojalá todos dijeran, venid, subamos a la casa de Dios en Cerro Obligado. Cuarta razón, porque es un consuelo en la vejez.
Para la palabra de Dios, mis hermanas, ancianas, ancianos, es un consuelo estar en la casa de Jehová. Lucas 2, 36 y 37 habla de Ana, la profetisa. Estuvo casada 7 años, pero viuda 84 años. Lo más seguro es que tenía más de 100 años. Y esta anciana, llamada Ana, dice la Escritura que ella no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones, porque ese era su consuelo, porque eso a ella la llenaba, porque eso a ella era su plenitud de gozo, estar cada día en el templo, en la casa de Dios. Y la última razón, porque Cristo y los apóstoles nos dejaron ejemplo. Lucas 4:16 dice, Jesús entró en la sinagoga. En aquel tiempo era el lugar de reunión, el lugar de congregación, donde se alababa a Dios y se leía las Escrituras. Dice que Jesús entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Se da cuenta que la costumbre de Jesús es muy diferente a la nuestra. La costumbre de Jesús era ir a la casa de Dios. Nuestra costumbre es dejar de congregarnos. Pero Jesús nos da ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y los apóstoles en Lucas 24, 52, 53 dice, los apóstoles estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. Ahí están las razones de por qué no debemos dejar de congregarnos. Y esta es la más poderosa que está en el texto que hemos leído. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día en que Cristo venga. Tanto más y cada día más debemos exhortarnos de esta manera. Debemos predicar de esta manera para no dejar de congregarnos. Y por estas razones, porque la venida de Cristo está a las puertas. Si hace 2000 años atrás decía que estaba a las puertas, significa que en este tiempo está a unas pisadas. Bendito sea su nombre para siempre. En Apocalipsis, 2000 años atrás, está escrito, Jesús dijo, he aquí, vengo pronto. Imagínense, 2000 años atrás dijo, vengo pronto. ¿Qué será hoy día en este tiempo? Después él dijo, he aquí, yo vengo pronto, vuelven a decirlo. Y tercera vez lo dice, ciertamente vengo en breve. Vengo en breve. Por tanto, no dejemos de congregarnos, porque aquí vengo pronto, dice el Señor, porque aquí yo vengo pronto, ciertamente vengo en breve. Y usted cada día ve las señales que se están cumpliendo al pie de la letra de la venida del Señor. Entonces, ¿por qué venir a la iglesia? Primero, porque Dios nos ha dado una vida nueva, porque Dios nos ha salvado, porque Dios nos da la libertad de entrar en su casa, de entrar en su presencia, y ahora sin necesidad de venir con un corderito y degollarlo a la puerta y dejar todo manchado de sangre y entrar a su presencia. Ya no, porque Él pagó el precio por nosotros, porque Él fue el Cordero de Dios que nos perdonó, que nos lavó, nos limpió, nos dio vida nueva, nos salvó y nos da la libertad de entrar en su casa, de entrar en su presencia por la sangre de Jesucristo. Segundo, porque tenemos en este lugar un gran sacerdote. Si usted lo mirara con los ojos de la fe, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el autor de eterna salvación, porque Él es el gran sacerdote que está sobre la casa de Dios, dice la Escritura. Este sacerdote está aquí todos los días. Tercero, porque Dios nos ha purificado. Dios nos ha lavado la conciencia del pecado y Él nos ha dado una oportunidad única en su amor y en su misericordia de acercarnos a Él por pura gracia y por pura misericordia. Bendito sea su nombre para siempre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Le invito a ponernos de pie
para orar. Vamos a orar al Señor para dar gracias por este mensaje, para dar gracias por esta palabra. Dios ha hablado en nuestra vida. Dios ha hablado a la congregación de Cerro Obligado. Pero esta oración no la voy a hacer solo. Yo le quiero pedir que la hagamos todos juntos, que cada uno ore en el Espíritu, ore verdaderamente en espíritu y en verdad, ore en su corazón, ore por su iglesia, ore por Cerro Obligado, ore por la congregación, ore por los que no han llegado, ore por los hermanos que no están viniendo, ore por esas bancas que están vacías. Oremos todos juntos por la iglesia, para que Dios tenga misericordia de nosotros, para que Dios congregue a sus hijos, para que Dios congregue a su rebaño, para que Dios apaciente a sus ovejas. Ore con todo su corazón, ore en voz alta. No me deje orando solo a mí. La oración de muchos puede mucho. Ore con un corazón sincero. Ore abriendo su corazón al Señor, que todo lo conoce, que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, dice el Espíritu Santo. Ore por la iglesia, ore por los niños, ore por los jóvenes, los adolescentes, ore por las familias, ore por la iglesia. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús hemos oído su palabra. Hemos oído su palabra, Señor Jesucristo. Oh Dios eterno, te pedimos, Señor, que usted obre en este lugar, obre en su casa de oración, obre en su iglesia, obre en su congregación. Oh Señor Jesucristo, traiga las almas, añada las almas a este lugar. Oh Señor Jesús, usted conoce nuestro interior, usted conoce todo lo que está sucediendo en este lugar, en este medio ambiente. Usted conoce todo lo que estamos pensando en este momento, lo que estamos sintiendo en este momento, lo que está en nuestro corazón, usted ya lo conoce. Y en esta noche oramos por nuestra iglesia, oramos por tu iglesia porque es tuya, porque usted la compró a precio de sangre. Oramos por los hermanos que están en los hogares, que están detenidos, que quizás hay cadenas en sus corazones, hay cadenas en sus manos, hay cadenas en sus pies. Satanás los está esclavizando, pero en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, usted corte toda cadena del diablo que está sobre la vida de los hermanos, de las hermanas, que no los dejan venir, que no les dan la fuerza para venir. Espíritu Santo, descienda sobre sus hijos e hijas, para que usted los traiga, para que usted los congregue en su casa de oración, porque tu venida está cerca y usted quiere encontrarnos juntos, reunidos, congregados en tu santo nombre, alabándote, Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Congrega a sus hijos, lave, limpie, purifique su iglesia. La sangre de Cristo está en este lugar. La sangre de Jesús es la que lava, la que limpia, la que quema, la que pudre el poder del diablo. La sangre de Cristo es la que echa fuera toda cosa maligna, todo espíritu contrario, todo lo que alaba tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo, este lugar le pertenece al Señor Jesucristo y las puertas están abiertas para las almas que usted va a añadir a este lugar. Por fe, Señor, que lleguen tus hijos, que lleguen tus hijas, Señor, a este lugar. Se lo pedimos humildemente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe, con toda nuestra confianza, porque sabemos que usted no nos va a fallar, que usted no nos va a desamparar, que su palabra es fiel y verdadera y tus promesas se cumplen cada día. Se lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea su nombre. Que Dios bendiga a la iglesia. Muchas gracias por esta oportunidad.